El miedo me está mostrando algo y yo estoy dispuesto a ver y encararlo. No me quiere detener, tampoco cegar. Es un compañero, aunque también podría ser un enemigo. Algunas veces me paraliza y es como si nada tuviera sentido. He venido a este lugar desde que tengo memoria, a montar bicicleta, a caminar. Hoy vine a correr. Creo que se me nota un poco en la cara. Algo que me parece precioso de este lugar es el silencio y es cómo se escucha tantas aves. Y sin duda es un lugar en el que uno diría, de acá venimos, ¿no? De acá vienen nuestros instintos, de acá de la naturaleza es donde se empezaron a construir esos instintos más profundos, más arraigados a lo que hoy es la vida. Y en uno de ellos está el miedo. Seguro has escuchado que el miedo es un instinto natural que tenemos pues desde que nacemos, para así alertarnos de un peligro, alertarnos de una situación o de un lugar, y para así poder estar más precavidos a lo que sea que venga o lo que sea por lo que estemos pasando. Sin embargo, me parece que hoy este miedo ha trascendido a otras cosas. O sea, ya no tenemos miedo tanto a sobrevivir o a morir, porque digamos estamos en un ambiente seguro físicamente. O sea, ya no utilizamos tanto este hecho del miedo a la supervivencia o el miedo a ocultarnos, a huir, al menos en este sentido. Porque creo que hoy en día nuestro miedo viene más desde un punto emocional, psicológico, un miedo a la reputación, un miedo a no tener suficientes recursos, un miedo a fallar, un miedo al que dirán los demás. Y es precisamente esto lo que te quiero contar. En mi experiencia, es como una avalancha que llega e intenta cubrirme totalmente. Aún así, quiero pensar positivo y lo hago, aunque tenga miedo, aunque tenga todas estas cosas. Pero es a veces difícil porque se siente este miedo al si estoy tomando las decisiones adecuadas, al pensar que mi familia tal vez está decepcionada de mí, porque estoy tan inmerso en lo que quiero lograr y en confiar en lo que estoy construyendo, que me da miedo pensar que tal vez tienen razón, que tal vez debería hacer algo más por mi vida, no solo buscar eso que quiero, porque tal vez hay otras formas de hacerlo. Y es una emoción, o sea, me parece que de cierta forma es inevitable. Algo que me parece increíble también es ver cómo se filtra el agua entre la montaña, entre la tierra. Esta vez vine a bajar un cañón. Son más o menos, bueno, estoy tomando el tiempo y llevo 10 minutos bajando, todo es bajando hasta llegar al río que hay abajo, al final de la montaña, que es el río que cubre toda esa mitad de allá. Y vengo en bicicleta, además. La bajada es muy fácil, claro, pero la subida es lo que va a estar de locos. Acabo de llegar y me demoré bajando solo 20 minutos. Y ahorita subiendo voy a volver a tomar el tiempo para ver cuánto me demoro. Este es el puente y acá está el río. Este de acá se llama La Miel y este Tasajos. Son dos ríos que se unen. El río de La Miel
¿Dónde? La bici. Bueno, estaba considerando ir a los dos ríos, porque generalmente este de acá me suele imponer un poco más de respeto y además solo, porque este río es fuerte, pero hoy está tranquilo. Por acá escribí lo que quería, lo que quiero decir. Tengo una fe que de cierta forma me ayuda a seguir creyendo en mi potencial, en lo que puedo lograr, en lo que quiero lograr. Y aún así me sigo encontrando con estos obstáculos, le podría llamar obstáculos emocionales. Pero pasa algo curioso aquí, y es precisamente esto lo que quiero aclararme y espero también ayudar a aclararte si estás pasando por algo parecido. Porque huir y esconderte no es realmente la respuesta, por lo cual no tengo duda de que el miedo siempre va a estar ahí, siempre me lo voy a encontrar, o sea, independientemente donde esté, independientemente la edad que tenga o si ya tengo la vida resuelta. Pero hay algo que me ayuda a, digamos, a ver con mayor claridad de dónde vienen estos miedos. Y es que, digamos, en mi vida he tenido oportunidades he rechazado por hacer lo que quiero hoy en día, por descubrir eso que quiero lograr. O sea, además de lo que quiero lograr, es escoger mis propias batallas, escoger mis propios desafíos, escoger mi propio desierto, escoger mi propio camino por el cual quiero vivir todos estos miedos, por el cual quiero pasar esa emoción de estar vivo. Porque a la final de cuentas, creo que donde sea lo vas a vivir. En mi experiencia personal, el miedo que más me ha retado es el miedo a ser libre, el miedo a descubrir mi propia libertad o descubrir o liberarme de, de, o sea, esto de la libertad me parece muy relativo porque en sí creo que somos libres, o sea, todos somos libres. La cuestión es que al parecer somos tan libres que somos esclavos de esa propia libertad. Es como si fuera una libertad inconsciente, o sea, una libertad en la que llegan tus instintos, llegan tus emociones más básicas o esa tentación y por lo cual confundes ese hecho de este impulso como libertad. Podrías decir, tengo esta emoción, tengo un antojo de algo, tengo ganas de hacer algo y esto puede ser una emoción muy carnal que te lleva a hacer algo puramente instintivo e inconsciente y a esto lo llaman libertad. De igual forma está la información. Estamos tan inundados de información a nuestro alrededor que nos volvemos unos esclavos psicológicos. Y por esta misma libertad somos tan propensos a que tomen de nuestra atención como publicidad o, o también tan propenso a ser manipulado psicológicamente por otras personas, tienes tan libre, digamos, esa atención que no sabes a qué dirigirla. Por esto es tan fácil, digamos, capturar tu atención. Y por esto y por tanta información a nuestro alrededor y porque realmente no sabemos a qué dirigir nuestra atención, no sabemos de tantas cosas, de tantas eh, de tantas creencias e ideas a nuestro alrededor que nos quieren atrapar, que nos quieren vender. No sabemos nada realmente, o sea, no sabemos qué es la verdad, qué no es la verdad, no sabemos qué creer y esto nos da un miedo más profundo del simple hecho de no saber. El miedo de no saber creo es uno de los que más te puede paralizar. Pero diría que hoy lo más valioso que tenemos es el hecho de no saber, porque cómo vivirías, cómo disfrutarías y cómo verías la vida siempre a través de información, ideas, creencias.
cómo. Este es un tema que me interesa mucho. Me encantaría hablar sobre esto en otros videos. Ya son las 10 de la mañana, terminé de nadar y ahorita voy a empezar a subir. Fueron 20 minutos bajando, ahorita voy a ver cuánto me demoro subiendo. Llevo más del doble del tiempo que utilicé para bajar y aún no llego. Creo que ya estoy cerca, pero wow, esta subida te cansa. Tengo las piernas temblando de tanta presión que llevo. 1 hora y 10 minutos me demoré subiendo, pero todavía no termino. Solo tomé el tiempo de la subida y la bajada para llegar al río y subir toda la montaña. Ahorita estoy a una media hora para llegar a casa. Lo que más me ha funcionado a mí para no caer en desesperación o accionar de manera impulsiva debido al miedo es ser consciente de que esta vida es limitada, este es un cuerpo limitado que en algún momento va a morir, va a fallecer, sin importar lo que haga o decida. Así que por eso considero mucho mejor disfrutar de esta existencia a mi manera, corriendo mis propios peligros o corriendo mis propios retos, con conciencia, claro, con intención. Y aunque me dé mucho miedo, porque el miedo hace parte de la vida, prefiero que sea mi amigo a mi enemigo. Como decía antes, siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí y creo que está ahí para mostrarte el camino, para mostrarme el camino, para saber qué debo hacer, hacia dónde debo ir, qué sería lo mejor mientras construyo la vida que quiero y me libero en la presencia del miedo. Es como si estuviera presente con el miedo, aunque esté ahí, sigo adelante. Y asimismo, aprendiendo de todo lo que hay a mi alrededor, aprendiendo de esta vida, aprendiendo de cómo este sistema está actuando hoy en día, viendo qué me sirve, qué me ayuda realmente y aplicándolo a mi vida. Y entiendo que es difícil porque he tomado decisiones con base, digamos, a lo que yo quiero y con base al miedo por estas dos partes, no miedo a estar estable en una vida en la que, digamos, no estoy explotando todo mi potencial o miedo a ser totalmente libre de elegir lo que realmente quiero. Y esto a lo que me ha llevado es a ser mejor por mí mismo y a ser mejor por los demás, por mi familia. Es como si estuviera en una faceta totalmente de mi vida en la que soy responsable de mi integridad, de mis capacidades, de lo que aprendo, de lo que consumo en cuanto a alimento, a todo, porque ya no dependo de algo externo, sino que estoy dependiendo plenamente de mí para lograr lo que yo quiero. Y me parece que hoy este mundo necesita esto. Necesita personas que se lancen e intenten cosas nuevas con sus capacidades innatas de quienes son, de lo que son capaces por sí mismos. Aunque sientan dolor, aunque encuentren desafíos, aunque sufran, esto es señal de que estamos vivos y de que este cuerpo en algún momento pasará. Así que, en conclusión, los miedos me retan, pero no soy ese miedo. Esa es una emoción que está ahí guiándome, mostrándome algo, por lo cual debo estar presente con esa emoción. Debo verla, debo ver qué me quiere enseñar.
Y elegir distraerme no va a hacer ninguna diferencia. Huir, esconderme. Y es que hoy más que nunca tengo miedo. Algunas veces he hecho cosas por miedo y otras veces no las he hecho. Pero todo este proceso seguramente me va a llevar a algo. A algo que no puedo ver del todo. Sufrir es un proceso, llorar, reír. Todo esto pinta una obra y una obra no es lineal. Es más bien una combinación de ideas, emociones, acciones que al final construyen a un gran artista.